tergiversar a Marx. Comentario a una conferencia del profesor Juan Ramón Rayo por José Francisco Belloz. Tercera parte. Uno de los usos más torticeros que realiza el profesor Rayo es el referido a la posible disidencia del individuo frente a los deseos de la comuna. Al parecer, los clásicos del marxismo ya tenían pensado qué hacer con los disidentes. No se trata de un texto de Marx, sino de Engels, pero vale la pena exponerlo para comprobar la distorsión introducida por el profesor Rayo. ¿Qué ocurre con la disidencia? Bueno, pues de nuevo, uno de los primeros textos que escribió Engels, Centralización y Libertad, creo que es muy explícito a este respecto, incluso desgarrador. Es decir, el profesor Rayo nos anuncia un texto en el que Engels nos va a explicar, de forma muy explícita, el tratamiento que la comuna da a la disidencia. Se proyecta el siguiente texto. La historia ha tenido eternamente y siempre tendrá el derecho de disponer de la vida, de la felicidad, de la libertad del individuo, porque es la actividad de la humanidad en su conjunto, es la vida de la especie, y como tal es soberana. Nadie puede rebelarse contra ello, porque es absolutamente correcto. Nadie puede quejarse de la historia, porque cuanto ella le concede, se vive y se comparte el desarrollo de la humanidad, que es más que cualquier disfrute. Engels, Centralización y Libertad. De lo cual, el profesor Rayo infiere que Marx y Engels están diciendo que la historia como representación o como exteriorización de esa humanidad que va construyendo su propia emancipación y que concluye en el comunismo en la comuna. Por tanto, la comuna universal del comunismo tiene derecho soberano a disponer de la vida, la felicidad y la libertad del individuo. Pero en realidad, el texto de Engels no trata de ninguna comuna, ni siquiera de la hipotética sociedad comunista. Centralización y Libertad es un artículo de prensa en el que Engels analiza el gobierno de Guizot y el papel del centralismo francés, característico de la organización político-administrativa de ese país. Engels critica el centralismo como fenómeno contrario a la libertad e incluso a la igualdad en el desarrollo político y económico territorial de Francia. Dice Engels: la centralización, en la forma extrema en que se manifiesta actualmente en Francia, es la extralimitación del Estado, la superación de su naturaleza esencial. El Estado está limitado, por una parte, por el individuo y por otra, por la historia universal. Ambas son perjudicadas por la centralización. Engels, Centralización y Libertad, 1842. Y ya en un salto al vacío que probablemente no advierten los asistentes a la conferencia, el profesor Rayo utiliza un texto que no es de Marx ni de Engels, sino de György Lukács. En él, el célebre intelectual húngaro, en medio de los debates de los años 20 sobre la revolución bolchevique y los movimientos revolucionarios europeos posteriores a la Primera Guerra Mundial, ofrece su interpretación sobre el modo en que deben organizarse los partidos comunistas para ser eficaces en su cometido revolucionario, texto en el que resalta el papel de la disciplina. Aquí es pertinente retomar la anotación que hicimos sobre un texto del profesor Martínez Marzoa. A Marx, como a Hegel o a Kant, hay que concederle el beneficio de interpretarlo en sus textos originales, no en los de terceros. Pero el profesor Rayo opta por una tergiversación consistente en vincular la concepción del Partido Comunista de Lukács, Historia y conciencia de clase, 1923, con la concepción del Partido Comunista de Marx expresado en el Manifiesto Comunista, 1848. Dice el profesor Rayo: ¿existe alguna conexión entre esta concepción del partido como representante soberano de la voluntad colectiva, del Partido Comunista, como representante de la voluntad colectiva de la comuna y Marx? Es decir, ¿en algún lugar Marx dijo, ¿el partido representa a la voluntad del colectivo? Pues sí, en la que probablemente sea su obra más famosa, el Manifiesto Comunista. Lee el profesor Rayo este conocido párrafo del Manifiesto Comunista. Los comunistas, se refiere al Partido Comunista, no tienen intereses distintos a los del proletariado en su conjunto. Los comunistas tan solo se distinguen de otros partidos obreros en que a lo largo de las distintas etapas de lucha entre el proletariado y la burguesía, los comunistas representan siempre y en todas partes los intereses del movimiento obrero en su conjunto.
El texto original de Marx dice: los comunistas no forman un partido separado que se oponga a otros partidos de la clase trabajadora. No tienen intereses separados de los del proletariado en su conjunto. No establecen ningún principio sectario propio mediante el cual moldear el movimiento proletario. Los comunistas se distinguen de los demás partidos obreros solo por esto. 1. En las luchas nacionales de los proletarios de los diferentes países, señalan y ponen en primer plano los intereses comunes de todo el proletariado, independientemente de toda nacionalidad. 2. En las distintas etapas de desarrollo por las que debe pasar la lucha de la clase obrera contra la burguesía, ellos siempre y en todas partes representan los intereses del movimiento en su conjunto. Marx y Engels, El Manifiesto Comunista, 1848, de lo que el profesor Rayo interpreta. Por tanto, si el Partido Comunista es la representación de los intereses del proletariado, y en el comunismo se han abolido las clases porque el proletariado se ha convertido en la clase única y dominante, y por tanto ya se han abolido las diferencias de clase, el Partido Comunista será el que interprete cuál es la voluntad colectiva de la comuna, y por tanto quien sea soberano para dentro de la comuna universal, marcar los límites efectivos a la autonomía de los individuos para poder desarrollarse no en contradicción, sino en confluencia con el desarrollo de la comuna. ¿Con esto qué quiero mostrar? Pues quiero mostrar que aunque quizás sea posible un marxismo que no degenere en algo parecido al leninismo o al estalinismo, yo tengo dudas a tenor de todo lo que os he leído, pero por no cerrar totalmente la puerta, desde luego, existe perfectamente la posibilidad de construir una línea de continuidad entre el pensamiento marxista y los horrores del comunismo, tal cual se reprodujeron en nuestras sociedades. Pero ese no es el sentido del párrafo, ni del conjunto del manifiesto comunista que, por cierto, es bastante diáfano. Lo que en él se indica es que los comunistas no enfocan la lucha política desde el punto de vista de gremios de trabajadores con intereses particulares, sectoriales, sino que atienden a la generalidad del proletariado. Pero en ningún caso aspiran al monopolio de la representación política del proletariado. Además, a diferencia de otros partidos obreros, tienen vocación internacionalista. No distinguen a los proletarios según su nacionalidad. Todos caben en la lucha política comunista, independientemente de su procedencia. Para ir concluyendo, cabe recordar que las redes sociales se han convertido en un vehículo privilegiado para la difusión masiva del conocimiento científico, pero también de narraciones sesgadas con ánimo propagandístico, disfrazadas de discurso científico. Hemos analizado sucintamente un caso práctico, el concepto de libertad en Marx, conferencia del profesor Rayo, pero hemos podido comprobar que el profesor Rayo ha invertido el procedimiento legítimo de exégesis. En vez de tratar de construir un discurso a partir de los textos de Marx, ha utilizado los textos de Marx para barnizar un discurso preconcebido y que no tiene nada de nuevo. Marx como enemigo de las libertades. Este estudio de caso nos ha permitido identificar de modo práctico la forma de proceder del profesor Rayo. Extrae textos y los interpreta sin tener en cuenta el sentido general del texto del que proceden, o bien directamente manipula el sentido de las palabras utilizadas en los textos que ha seleccionado. Os recordamos que en los enlaces que aparecen en la descripción de este vídeo podéis acceder al texto completo de nuestra investigación.